Bueno, jóvenes, la clase de hoy entonces nos vamos a dedicar a dos cositas, una teórica y la otra ya práctica en términos de a decidir unas cosas para el parcial de mañana, o al menos a dejarles claro las cosas del parcial de mañana. Vamos a empezar por la parte teórica, en el cual vamos a hablar del análisis clúster, lo que nosotros normalmente en español lo traducimos como el análisis de conglomerados. Pero ustedes se pueden encontrar el tema con cualquiera de los dos nombres. Eh, el análisis clúster, el análisis de conglomerados, eh, trata de nosotros hacer algo similar a lo que hacíamos la clase anterior, pero como al revés. ¿A qué me refiero? En la clase anterior nosotros estábamos haciendo análisis factorial exploratorio y nosotros tratamos de juntar, solo que tratamos de juntar variables que estuvieran muy relacionadas entre ellas. Aquí vamos a tratar también de juntar cosas, solo que lo que vamos a tratar de juntar son individuos. Esos individuos normalmente son personas que nos responden encuestas. Vamos a tratar de juntar personas que se parecen mucho entre ellas. Vamos a ver que hay muchas formas de medir qué tanto es eso de parecerse. Pero no solo pueden ser personas, también podrían llegar a ser empresas. Entonces, empresas que se parezcan, podrían llegar a ser países, países que se parezcan. Pero eso sí, esos individuos, ¿cierto? A esos individuos les vamos a ir a medir variables y lo que vamos a utilizar esta vez como pegamento va a ser qué tan similares son en términos de esas variables que vamos a medir. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, a una red social, vamos a suponer la más básica de todas, vamos a meternos a Facebook. Cuando se mete a Facebook, Facebook está recolectando todo el tiempo información, ¿cierto? A uno siempre le venden la idea de que uno no le está dando información, ¿cierto? A Facebook si uno no quiere. Mentira. Uno, desde el momento en que se inscribió en Facebook, le dio todos los datos personales, le dijo la orientación, bueno, si era hombre o mujer, si se llamaba tal o tal, si vivía en un país, si tenía cierta edad, le dio una información básica que nosotros hemos llamado información sociodemográfica, pero una vez que nosotros empezamos a interactuar con las herramientas que ellos nos brindan ahí, ¿cierto? Las que nos brinda el propio Facebook o las que nos brindan a través de terceros, como digamos juegos, eh, no sé, filtros. Esto, por ejemplo, hoy que está esta semana de moda lo del avatar, que antes lo hacía solo los celulares de Apple, ahora lo hace, creo que un aplicativo que se descargue, que utiliza datos o permite sincronizarse vía Facebook, etcétera. Entonces, este tipo de cosas está recolectando información de nosotros, ¿cierto? Variables. Y esas variables la usan para meternos a nosotros en un conglomerado, en un paquete donde nosotros como individuos cabemos, nos parecemos a los individuos que están en ese paquete y ese empaquetarnos, meternos en un grupo, es lo que nos llama, pues lo que nosotros llamaremos ahora análisis de conglomerados. Vamos a juntar individuos que se parecen mucho. ¿Cuál es la idea detrás de juntar conglomerados, de hacer análisis clúster? Yo poder tener individuos que son similares en ciertas características para poder, no sé, en el caso de la publicidad, de estas cosas de marketing que podría ser el avatar o los que están detrás del avatar de esta semana, ese tipo de cosas es para vendernos productos determinados. De hecho, hay un estudio muy interesante de Facebook, muy antiguo, pues antiguo en el sentido de ciencia de análisis de datos, que es como el 2013 o algo así, puede que sea un poquito más viejito, donde muestran que Facebook, usando los like, fíjense que ahora ya ellos tienen más herramientas porque ya no solo tienen like, tienen me gusta, me importa, no sé qué, antes tenían solo me gusta, no me gusta. Con toda esta información ellos logran determinar el tipo de personalidad que tiene uno, logran determinar si nosotros tenemos un tipo de orientación política, si tenemos un tipo de orientación económica, y esa es una de las dos cosas que a veces los colombianos nos cuesta distinguir, ¿cierto? Porque las orientaciones políticas normalmente nosotros las vemos bipolares, izquierda y derecha, y las económicas liberales y conservadores, ¿cierto? Que hay conservadores de izquierda, hay conservadores de derecha, hay liberales de izquierda y hay liberales de derecha, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, pues nos venden de una manera determinada publicidad o propaganda. Recuerden que hay diferencias grandes. Publicidad es la parte comercial, propaganda es la parte política, que nos pueden
vender siempre de una manera diferente. Algo similar a lo que hacía un grupo que se volvió también bien famoso hace algunos años, una empresa de hecho, que se llamaba Cambridge Analytica. Esta empresa lo que hacía era coger los individuos, meterlos en conglomerados, meterlos en clúster y meterle o venderle publicidad, bueno, en este caso propaganda política, ¿cierto? Dependiendo de tu tipo de personalidad. Dentro de las cosas a las que ellos aprovechan, ¿cierto? Hay personas que tienen, digamos, muy definidos su polaridad política, no se mueve de ahí, pero digamos que normalmente estas agencias que hacen propaganda siempre van apuntando a individuos que están indecisos, porque los que ya están, digamos, marcados hacia una corriente política, cualquier cosa que les suene diferente lo que hace es radicalizarlos más. Entonces lo que tratan de hacer es, primero, reforzar para que esas personas se queden más tiempo dentro de su conglomerado, reforzar la idea de los que ya están en un conglomerado para que se queden ahí, y de los que están en un conglomerado que podríamos llamar de indecisos, moverlos para el lado para el cual les están pagando para hacer publicidad, ¿cierto? Eso es lo que le llaman marketing político. ¿Y qué trata de hacer, digamos, o cómo se logra hacer esta parte de conglomerados? Pues lo que les estaba diciendo, recolectando información. En el caso de una empresa, o en el caso de, por ejemplo, la encuesta que nosotros estamos haciendo, que es de comercio electrónico, pues nosotros hicimos una suerte de preguntas. A nosotros nos interesaría saber si esas preguntas logran hacer que nuestros individuos los podamos meter como en grupos, ¿cierto? Meterlos en paquetes que tengan similaridades. Ya no las variables juntarlas, sino los individuos meterlos en paquetes que nos permita decir, estas personas son similares en esto. Dentro de las variables que nosotros tenemos unas variables que nos sirven para hacer clúster y que ya las analizamos y utilizamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando cogemos de nuestra base de datos, tenemos una variable que se llama género, ¿cierto? Entonces tenemos masculino, femenino. Nosotros podemos coger nuestros datos y partir en dos esa información. Lo que estamos utilizando para determinar si son similares o no es el género. Podríamos utilizar también las variables como, no sé, si son solteros, casados, ¿cierto? Ese tipo de variables también nos permite hacer clúster, donde lo único que nos interesa es medir si son solteros o casados. Aquí vamos a tratar de utilizar otras variables que no sean esas que ya tenemos como nominales, que les ponemos, o bueno, o como ordinales. Vamos a utilizar un conjunto de variables para poder determinar esos grupos. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de cualquier tipo de análisis de clúster? Tratar de que al interior de los grupos sea lo más homogéneo posible y que al exterior de los grupos sea lo más heterogéneo posible. Es decir, este grupo que está aquí arriba en amarillo, los elementos que lo componen estén lo más cercanos entre ellos posible, mientras que el grupo completo esté lo más alejado posible del grupo negro y el grupo verde. ¿Cierto? Esa variación entre clúster sea la mayor posible y la variación interior a cada clúster, interclúster o interaglomerado, sea la menor posible. Que estas rayas en azul sean lo más corticas posibles, mientras que las rayas naranjadas sean lo más largas posible. ¿Cierto? Es homogenizar al interior y volver heterogéneo al exterior. Creo que alguna vez en la vida ustedes han jugado juegos de este estilo, ¿cierto? Encuentren las diferencias. Si yo los pongo a jugar aquí, encuentren las diferencias, ¿qué encontrarían? Hay 7 diferencias. ¿Cuáles son? Bueno, una, como las papas, no hay una en la parte de atrás, como del mueble. Está acá. Sí. Bueno, Otra es la del cuadro, que hay una nube, pues falta una nube. falta esta nubecita abajo, van 2. Los ojos del perrito. El moñito de la niña, de la bebecita. Los ojos del perrito, estos están cerrados, estos están abiertos. El moño de la bebecita, que está aquí, está en este, y en este no está. Ahí van 4. Faltan 3. Tiene en el zapato un blanquito, en el otro no. Este de acá. ¿Y cuál era el otro que están diciendo? La nariz del ayudante de la nariz no, es que en la mitad de los ojos hay como un puntico, algo así, ¿no?
un puntico rojo, ese sería 6, falta una. El moñito de la bebé, profe. El moñito de la bebé, ya no lo habían, no, ese ya lo habían dicho. ¿Ya lo habían dicho? Ok, Sí, no escuché. falta uno. Profe, el zapato de bar. Ya lo habían dicho. El zapato de bar. Falta algo. La nariz del perro. La nariz del perro. Este puntico rojo, también ya lo habían dicho. Sí. Sí, Lo que tiene bar al lado del refresco. ¿Ese ya lo habían dicho? Ah, no, perdón, profe, era su mouse. ah, ya. Era mi mouse. Esto que se está moviendo en el uno y en el otro no. Falta uno que no sé cuál. Vamos, yo también lo estoy buscando. No crean que es que los estoy dejando ahí. Yo sé que falta uno. Las pestañas de Lisa. Las pestañas de Lisa, sí, señorita. Ese es lo que nos faltaba, ¿cierto? Lisa aquí tiene pestañas y aquí no. Listo, ahí están las 7 diferencias. Eso nos ayudaría a encontrar la heterogeneidad entre los dos grupos. Si yo cojo las dos imágenes, pues eso sería lo que las hace heterogéneas. Todo lo demás las hace homogéneas, las hace iguales, ¿cierto? Si nosotros fuéramos a buscar, digamos, una agrupación, casi todo sería similar y de hecho lo único que encontraríamos para diferenciarlo es eso. Ahora, si yo pienso eso en términos de lo que estamos mirando, estaríamos mirando variables y estaríamos mirando variables muy correlacionadas. Pero cuando yo ya pienso en individuos, si yo quiero hacer grupos aquí de individuos, una de las maneras que yo podría hacer es pensar, por ejemplo, yo quiero agrupar adultos y niños, ¿cierto? Yo podría, pensando en cualquiera de las dos imágenes por separado, yo quiero agrupar, entonces tendría, por ejemplo, un grupo que sería adultos, otro que sería niños, y no sé, de pronto el grupo que diga mascota, ¿cierto? Separarlo en 3 individuos. Podría pensar en otra división que sería hombres y mujeres, que es el mismo que les estaba diciendo ahorita. Es otra forma de aglomerar, digamos, los individuos que estamos observando acá. Podríamos colocar, no sé, uno de los que están en amarillos y otro que sea los que están en café y otros los que están en negro. Podría ser uno que diga humanos y otro que diga mascotas, ¿cierto? Yo podría agrupar estos individuos que están en esta imagen dependiendo de lo que yo utilice para compararlos, ¿cierto? Ahora, cuando uno habla de qué tan homogéneos está mirando es lo que los hace iguales. Cuando yo hablo de homogeneidad al interior de los individuos, estoy diciendo es lo que los hace iguales. Entonces, si yo digo que son los adultos, adultos y niños, por ejemplo, adultos, niños y mascotas, bueno, es que no sé si las mascotas podría clasificarlos por edad, por lo de eso del cambio de edad, pero digamos, si esto estuviera a la misma edad que los niños, yo podría separar adultos y niños, ¿cierto? O si hiciéramos una conversión, bueno, no se me ocurre algo, pero digamos, adultos y niños sería una forma para separar, para cortar los grupos. Podría ser otra, el color de la piel, podría ser otra, y yo podría ir separando. ¿Para qué me interesaría hacer eso? Pues explorar otras variables. Normalmente uno hace un análisis clúster como un principio para saber, dependiendo de las variables, si yo puedo separar grupos, pero después, una vez que lo tengo de esa manera, separados, los utilizo con otros objetivos. Por ejemplo, si yo tengo en un banco datos de información de las personas que están en el banco, yo puedo relacionar todo con la variable riesgo y una vez que yo tengo todo relacionado con la variable riesgo, yo puedo empezar a meter individuos nuevos, a evaluarlos, a ver en qué grupo caen, si los de riesgo alto, medio, bajo. Yo podría hacerlo para saber si unos individuos compran más cierto tipo de productos para meterle cierta publicidad. Yo podría hacer estas divisiones dependiendo de las variables que yo mueva o utilice para unirlos. Podrían darme agrupaciones diferentes. Alguien tiene el micrófono prendido, se los voy a apagar a todos solo para ponerme a buscar.
Bueno. En el análisis clúster requerimos dos cosas básicas, ¿cierto? Una manera de medir esa distancia o esa similitud que hay entre dos objetos, y la otra, un método para agruparlos, ¿cierto? Primero, ¿cómo medir esa distancia o similitud? ¿Cierto? De nuevo, voy a volver al primer día de clase de nosotros. Cuando nosotros hablábamos de distancia, yo les sugerí en esa primera clase o ese primer fin de semana por lo menos, que una de las maneras que teníamos, por ejemplo, para medir la distancia en un salón de clase sería decir el número de pasos. De hecho, creo que los puse a medir cuántos pasos había hasta la puerta de la casa o la puerta más cercana a donde ustedes estaban, ¿cierto? Una manera de medir distancia sería esa, pero no es la manera que podemos utilizar para todo, ¿cierto? No podemos medir pasos entre todas las variables que midamos, pero tenemos que definir esa distancia, cómo la vamos a medir. O la similitud, ¿qué vamos a definir como similitud? Cuando dos elementos son similares o cuando dos elementos son diferentes. Más o menos ocurre lo siguiente: a menor distancia, mayor similitud, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de distancia o de similitud, estoy hablando del mismo concepto, solo que el uno, entre más pequeño, el otro debe ser más grande, ¿cierto? A menor distancia, entre más cercanos sean dos objetos, eso significaría que la distancia tiene un valor pequeñito, pues es porque son más similares, ¿cierto? En la imagen de los Simpsons, que teníamos 7 diferencias, pues solo tenemos 7 cosas que los hace diferentes, ¿cierto? Es lo que los hace similares es más que lo que los hace diferentes. De hecho, por eso nos costó tanto encontrar las 7 cosas diferentes. Pero si ustedes fueran a medir similitud, esas dos imágenes son muy similares, ¿cierto? Casi todo es similar, excepto esos 7 objetos. Eso lo que significaría es que hay una menor distancia entre ellos, ¿cierto? Entonces, distancia pequeñita significa similitud grande. Más o menos se trabajan de la misma manera. Entonces, distancias pequeñas, similitudes grandes; distancias grandes, similitudes pequeñas. Es como si uno las leyera al revés las dos, ¿cierto? Los métodos para agruparlos es porque yo, además de medir la distancia que hay entre dos grupos o entre dos objetos de un grupo, yo tengo que decidir si voy a escoger una manera, digamos, u otra para ir depurando, depurando la palabra, depurando las distancias. Ya vamos a ver que nosotros vamos a tener matrices de distancias o matrices de similitudes, y lo que vamos a tratar de hacer es ir disminuyendo o ir bajándole el tamaño a esa matriz de distancias o a la matriz de similitud, de tal manera que al final yo tenga aglomerados los objetos, que en este caso son los individuos. Medidas de similitud hay bastantes. Algunas de ellas son la correlación, es una medida de similitud. Las medidas de distancia hay de varios tipos, y las medidas de asociación, ¿cierto? Hay algunas medidas de asociación que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, pues, normalmente no le vamos a gastar tiempo a las de asociación, pero cuando yo tengo variables que son nominales, es mucho más común utilizar medidas de asociación que las de distancia de correlación, ¿cierto? Aunque ustedes ya saben que más o menos es el mismo procedimiento que vamos a ver. Una de las maneras, tal vez la manera más clásica de medir distancias entre dos objetos, es utilizando la distancia euclidia, ¿cierto? Creo que todos alguna vez han utilizado en el colegio, por lo menos, el triángulo de Pitágoras. El triángulo rectángulo, el triángulo de Pitágoras. El triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Esta diagonal que está aquí entre los puntos P y Q, literalmente nosotros la podemos medir utilizando esa fórmula que nosotros en el colegio lo llaman el teorema de Pitágoras, que es un teorema bien antiguo, y que lo que dice más o menos es que si yo quiero la distancia que hay en esta diagonal, pues cojo esta distancia de este lado que llamamos cateto, la elevamos al cuadrado; esta otra distancia de este otro lado que llamamos otro cateto, ¿cierto?, también la elevamos al cuadrado, sumamos las dos y nos daría la distancia al cuadrado, que sería esta formulita que tenemos acá. Eso, ubicado en el plano cartesiano, es más o menos que yo cojo P1 menos Q1, es esta Q
Q1, perdón, menos P1 sería esta distancia de este cateto. Q2 menos P2 sería esta distancia de este cateto, la elevamos al cuadrado y nos daría. Y si yo quiero hacerlo de manera ya no bidimensional como está acá, sino que lo quiero en todas las dimensiones posibles, porque yo puedo tener muchas variables, pues la fórmula de la distancia utilizando a distancia euclidia daría más o menos esto de acá. Más o menos funciona de esa manera. Yo cojo puntos, los meto en una fórmula donde yo resto el que está más a la derecha menos el que está a la izquierda, elevo al cuadrado, luego sumo todas esas cosas, luego le saco raíz cuadrada. Nosotros no vamos a tener que aplicar la fórmula, simplemente quiero que sepamos que esta es una forma de medir y que viene del triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? A esta formulita que tenemos aquí abajo es lo que se le conoce normalmente como la distancia euclidia o la distancia euclidiana. ¿Por qué es importante esta distancia? Bueno, hay muchas formas de medir. Esta es una forma, digamos, cuando yo tengo geometrías planas. Eso no funciona muy bien, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, geodésicas, cuando yo necesito medir distancias entre ciudades o entre países, al menos desde el punto de vista físico, a lo mejor dentro del punto de vista de variables económicas, etcétera, sí, pero aquí cuando estemos hablando ya de las variables que nosotros normalmente medimos en nuestro día a día, esta fórmula funciona muy bien. Solo que normalmente se trata de minimizar, que vamos a tratar de buscar la mínima, se trata de minimizar no la distancia euclidia, que sería esa raíz cuadrada que está abajo, sino al cuadrado. Quítenle la raíz cuadrada a eso y le ponen a la D un cuadradito acá, un exponente de 2, y tendríamos la misma fórmula. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo desde el punto de vista computacional, digamos que castiga un poco más las distancias más lejanas. Esto le da una suerte de desequilibrio a favor de las distancias más lejanas. Y luego, ¿cierto? Ese sería el método de medir distancia que nosotros vamos a utilizar normalmente. Hay otros, pero ya después de que nosotros tengamos eso, utilizaremos un método para seleccionar esas distancias. Me voy a volver 2 diapositivas. Nosotros necesitamos no solo la manera de medir, que normalmente será esa distancia euclidia, sino un método de agruparlos, ¿cierto? Un método para agruparlos es lo que yo tengo aquí con estos nombres. El procedimiento, tengo 2 tipos de procedimientos, los procedimientos jerárquicos y los procedimientos no jerárquicos. Dentro de los jerárquicos está el vecino más cercano, el vecino más lejano, el método de Ward, hay otros. Nosotros vamos a ver la clase de hoy estos 3, al menos vamos a aprender qué son, ¿cierto? No vamos a profundizar 100% sobre ellos, aunque vamos a hacer un ejercicio con los 2 primeros. El método de Ward es un poco más complejo desde el punto de vista numérico, aunque lo vamos a hacer pero con SPSS. Y los métodos, procedimientos no jerárquicos, aquí tenemos, digamos, el básico de todos, el mejor, que mejor funciona de todos, es el de K-medias. Solo que el de K-medias es un procedimiento que a uno le recomiendan hacer después de que hizo los jerárquicos. Entonces, dentro de digamos, la literatura de este tema de conglomerados, a uno le recomiendan hacer esto como en pasos iterativos. Hacer una primera parte con procedimientos jerárquicos y cuando uno ya tenga decididos con ciertas cosas, venir y aplicar como ya para refinar el resultado, un procedimiento no jerárquico. Y el que normalmente utilizamos es K-medias. Vamos a ver un poquito de ellos, pero una de ellos ya medí las distancias. En el paso anterior, pues utilizo alguno de estos métodos para elegir o para ir depurando esa matriz de distancia y encontrando los conglomerados. Vamos a arrancar con los procedimientos jerárquicos, que son, digamos, la base de la primera parte de un análisis clúster, de un análisis de conglomerados. El vecino más cercano, creo que alcanzan a ver el dibujito de acá arriba, que los hice yo, ahí gastando unas cuantas horitas haciendo el dibujito, pero más o menos significa lo siguiente. 2 grupos, 2 conglomerados, serán tan lejanos como los 2 elementos más cerquita entre ellos. Por eso se llama el vecino más cercano. Entonces yo voy a tratar de que estas distancias sean la menor posible, ¿cierto? Entonces voy a agregar conglomerados, voy a ir juntando conglomerados que están muy cerquita entre ellos. El vecino más cercano, estos también, bueno, ahorita les vamos a poner nombre, pero estos normalmente le llama el de agregación simple, si no estoy mal, agregación simple. Esta de acá, que es la de la agregación completa,
que son los vecinos más lejanos, más o menos lo que quiere decir es dos grupos, ¿cierto? Van a estar tan lejos como sus elementos más lejanos. Entonces yo voy a tratar de alejarlo lo más posible. El método de WAR lo que hace, este es el apellido de la persona que lo desarrolló, es más o menos tratar de minimizar la variabilidad al interior de los datos. Es como si yo estuviera minimizando la varianza al interior de cada grupo. Cada uno, fíjense que va a tener una metodología diferente. El primero, ir juntando los que están más cerquita. El segundo, tratando de alejar los grupos teniendo como distancia relativa el elemento más lejano de cada grupo. El método de WAR minimizando la variabilidad al interior de cada grupo, intragrupo. Todos estos tres, cualquiera de ellos, nos va a llevar, después de que tengamos, digamos, todos los conglomerados que nos genera, lo llevaremos a una cosa que se llama dendograma. El dendograma no es otra cosa que un gráfico que me permite visualizar las distancias que nos permitieron agrupar todos los datos en cualquiera de estos métodos jerárquicos. ¿Cierto? Es simplemente llegar y coger el resultado de todo el proceso de alguna de estas tres formas de selección o de todas las que hay en este análisis jerárquico y llevarlo a un gráfico de distancia. Esa distancia normalmente se le llama nivel de jerarquía, mientras que a los elementos aquí los llamamos objetos, individuos, elementos, etc. Quiero que noten una cosa pues, de este gráfico que llamamos dendograma, y es que aquí vamos a tener los individuos, ¿cierto? En nuestro caso, en la encuesta que nosotros estamos haciendo, tendríamos aquí 480 personas, ¿cierto? Entonces no tenemos de la A a la G, sino del 1 al 480. Cada uno al principio, y entonces aquí viene otra de las explicaciones de los métodos jerárquicos. Al principio, cada uno de los individuos es un conglomerado. O sea, en el primer paso, cuando yo voy a arrancar todo, cada uno de los individuos pertenece a un único grupo. Entonces si tengo 500 individuos, tengo 500 grupos. Hacemos el primer procedimiento, que puede ser el de vecino más cercano, el de vecino más lejano. Lo que vamos es juntando, ¿cierto? Lo vamos es como agrupando. Y cuando ya las tengamos juntos al 100%, es decir, todos ya estén unidos, como estarían aquí, esta última línea, la que está más arriba, ya nos agrupó a todos los elementos. Yo voy a empezar con, a ver si me deja aquí, vamos a ver si me deja hacer aquí con el ratón. No, esto no es dibujar. Vamos a hacerlo aquí así. Cuando yo arranco, entonces tengo el primero, pero el primer clúster que se me forma ya de al menos dos individuos sería este de acá. Cuando a mí se me juntaron esos dos elementos, ¿cierto? Que son los dos primeros que se juntan, porque esto se lee de la distancia más pequeña hacia la más grande, se lee en esta dirección. Entonces, estos dos primeros elementos se me unen. Luego, el siguiente elemento que se une a ese clúster sería en este punto de unión acá, ¿cierto? Que se me une el elemento G. Entonces aquí se me iría generando el clúster EFG. Por acá, en ese mismo momento, ¿cierto? Que se juntan, al menos yo alcanzo a ver que están como a la misma altura los dendogramas, al mismo tiempo se juntan B, C y D y me generan un clúster, ¿cierto? Luego el siguiente objeto en unirse, o bueno, digamos, aquí ya tengo tres clústeres que son el A, el B, el C y el D, que esto es un solo clúster en este momento, y el otro es el EFG, sería el siguiente clúster, y el siguiente momento en que se unen sería este de acá. ¿Quiénes se unen? Este clúster y este clúster, el clúster PSD y el clúster EFG. Se unen ahí y ya en esa última unión, ¿cierto? Se estaría agregando el elemento A. Una vez que ya están todos los elementos conectados, quiere decir que ya en ese punto se conectaron A, B, C, D, E, F y G, se conectaron todos, ahí estaríamos teniendo un único clúster, solo que con la mayor distancia posible, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, cuando yo tengo aquí tres clústeres, que sería en este punto de acá, la distancia entre clúster, ¿cierto? Es mayor, pero la distancia que hay entre B, C y D es esta que está aquí en azul, y es la misma distancia que tienen los elementos E, F, G.
y A pues literalmente como está solito no tengo con quién medir la distancia. Tendríamos un clúster ABCD, A, B, C y D, otro clúster, y E, F, G, un tercer clúster. Esto lo iremos detallando, digamos, enseguida. Vale. ¿Alguien va a hablar por ahí? Bueno. Necesito borrar todas estas cositas de aquí. No sé si me la va a dejar borrar. Vamos a ver si me deja... Eso no es del... Vamos a ver si me deja... Si encuentro cómo borrar estas anotaciones aquí. Dibujos, listo. Ahora sí. No, que borrar todos mis dibujos. Y cierro acá. Y cierro acá. Bueno. Dentro de los no jerárquicos, yo ya les estaba aquí adelantando un poco. Dentro de los no jerárquicos, el más común es el de K medias, que no tiene, ¿cierto? No necesita la construcción del dendrograma. Eso es una ventaja gigante. Entonces, el problema es que yo necesito decirle cuánto es el valor de K, cuál es el valor de esas K medias en los que yo voy a unir, o sea, el número de clúster que yo voy a utilizar. Aunque hay metodologías que tratan de hacer que las K medias se hagan de manera automática, ¿cierto? Lo más común si uno va a hacer un análisis completo es arrancar con un método jerárquico, que ese método jerárquico me diga cuántos clústeres voy a utilizar para saber aquí cuántas K, ¿cierto? Voy a utilizar. Hago primero el otro y luego vengo acá y le doy como, por lo menos, como elemento inicial el valor de K que me dio en el anterior. Fíjense que aquí los objetos, lo que les está diciendo, en un número definido de clúster, o sea, yo le tengo que decir el número de K, y eso lo tomamos del primer elemento, que serían los jerárquicos, y se seleccionan semillas para cada conglomerado y luego se empieza a iterar, ¿cierto? Es más o menos lo que sucede lo siguiente: yo tengo cada elemento y yo digo, yo tengo 5 medias, 5 clúster. Entonces yo de manera aleatoria ubico todos los elementos en un clúster diferente. Digo, en esta primera iteración estos elementos están en un grupo, estos otros les pongo un número. Y luego evalúo qué tanto mejoraría si yo voy moviendo un elemento para otro clúster. Qué tanto va mejorando en términos de la homogeneidad al interior de esos nuevos clústeres que se van generando. Entonces él lo que empieza es como a sacar elementos, meterlos en otro grupo y decir, aquí ya está bien, no, aquí está mal, este elemento está bueno, este elemento no. Y empieza a sacar y quitar elementos hasta que llega un momento en que para él los elementos tal cual quedaron distribuidos están en el lugar correcto, ¿cierto? Porque minimizaron al interior de cada grupo la homogeneidad, bueno, maximizaron la homogeneidad, y al exterior, ¿cierto? Minimizaron la heterogeneidad, maximizaron también la heterogeneidad. Todo lo estoy leyendo al revés hoy. La heterogeneidad, o sea, la distancia que hay al exterior de los grupos las hacen máximas, mientras que la distancia que hay al interior de los grupos las hacen mínimas. Entonces, esa nota que está ahí al final de esta diapositiva que dice es común hacer la combinación de ambos métodos, es lo que yo les pido que hagamos, ¿cierto? Que vamos a ir haciendo ahorita. Digamos que la idea es los jerárquicos utilizarlos como un método exploratorio para nosotros tener más o menos una idea de cómo se agrupan las cosas, y ya que es el análisis de K medias, utilizarlo para dar como el resultado final, como para refinar el resultado. Las ventajas de los jerárquicos está que se muestran cómo están organizados los datos, o sea, nos muestran de una manera gráfica con el dendrograma cuál es la forma como están organizados los elementos. Eso es bueno porque entonces nos permite ver si el elemento 1, 2 o 3 está en cuál clúster. El otro es que se pueden calcular los centros de los clústeres, cuál es el punto medio. Eso también ayuda, digamos, a que uno pueda visualizar cosas a veces. El vecino más cercano es bueno para encontrar elementos atípicos, pero todos estos outliers,
Cuando yo tengo elementos como el que teníamos en el grafiquito del principio, una que se demoró mucho para unirse a los demás, ¿cierto? Fíjense que ese A se demoró un montonón para poder unirse hasta los demás y de hecho se juntó solo, todos los demás hicieron como grupos antes, entonces ese elemento que no se junta con los demás es un elemento conflictivo, entre otras cosas, y ese elemento conflictivo que no se une, normalmente lo llamamos outlier. Entonces, el análisis clúster es una de las maneras que tiene la estadística para encontrar valores atípicos. Otra cosa es que el método de Ward, el de este apellido, es un método que permite separar de una mejor manera los clústeres dentro de los jerárquicos. El Ward sirve mucho porque yo estoy tratando de minimizar la varianza al interior de los grupos, ¿cierto? Este método es de minimización de la variabilidad interna. La desventaja de estos jerárquicos es que por separado cualquiera de ellos, llámelo vecino más cercano, vecino más lejano, Ward, cualquiera de los que ustedes lean como jerárquicos, siempre harán un peor resultado comparado con K-medias. ¿Cierto? K-medias da un mejor resultado que cualquiera de los jerárquicos, siempre y cuando yo conozca cuál es el número de clúster que voy a utilizar. Si yo tengo claro el número de clúster, K-medias es el camino. Si yo no conozco, pues entonces hago un jerárquico para hacer un exploratorio y que ese exploratorio me dé una idea de cuántos grupos voy a utilizar. Las ventajas de los no jerárquicos, aquí falta la palabra no, de los no jerárquicos, es que el K-medios es el método más robusto, con presencia de outliers. Si yo tengo valores extremos, digamos, se ve menos afectado el resultado final por esos outliers. El jerárquico literalmente como sirve además para detectarlos, es porque se ve afectado por ellos. Y la desventaja es que digamos que requerimos saber cuántos grupos voy a partir mis datos. Requiero darle el valor de K. ¿Cuántos clústeres voy a considerar? Entonces, de nuevo, se recomienda utilizar primero jerárquico. Si hay outliers, eliminarlo. Y una vez que yo tengo más o menos limpio los datos, utilizar K-medias para dar la solución final. Al final, pues igual que hicimos con el análisis factorial, nosotros a los clústeres que nos quedan, nosotros le ponemos nombres a esos clústeres o etiquetas adecuadas que nos permitan identificar a un elemento nuevo. Es decir, por ejemplo, que una persona, no sé, está en el grupo de los compradores compulsivos, en el grupo. Eso lo hace normalmente uno a partir de análisis clúster. O esta persona es una persona, no sé, como estamos hablando ahorita en política, ¿cierto? Si yo llego y digo, esta persona, no sé, es de izquierda liberal o es de derecha liberal, ese tipo de clasificaciones nos permiten después utilizarlo, en vez de volver a los datos, tener que medir todo desde cero, tener clasificado con unos nombres al clúster permite, digamos, revisar y hacer cosas con respecto a los grupos después, o a las personas que están, o a los elementos que están clasificados en un grupo de manera posterior. Entonces lo que quiero que hagamos ahora es, les voy a proponer, ¿cierto?, que hagamos algo con respecto al vecino más cercano. Les voy a compartir aquí en un momentico espero que tienen en el chat copiado cosas que no he leído. Cierro esto aquí. Que dice la sombra de Homero en la oreja. Ah, bueno. ¿Verdad que es que habían más cosas? Muy charo. Bueno.
Bueno, creo que están viendo mi tablerito, creo. Si no lo están viendo, me avisan. Vaya a ser que yo empiece a rayar ese tablerito y... Sí, sí lo estamos viendo, profe. Sí, profe, ahí lo vemos. Bueno, más o menos lo que quiero a sacar el lapicito. Lo que quiero es que pensemos lo primero es este color, ¿no? Es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, digamos, métodos jerárquicos y métodos, entre los jerárquicos vamos a tener unos que llamamos aglomerativos y dentro de los jerárquicos también tendremos unos que llamaremos disociativos. Los aglomerativos más o menos lo que funcionan de la siguiente manera. Yo tengo, digamos, los individuos y yo empiezo a agregarlos, empiezo a medirles la distancia o similaridad entre ellos y yo descubro, por ejemplo, que estos dos están más cerquita. Voy a un segundo paso donde descubro que ahora los que están más cerquita en el siguiente paso son estos y por último estos. Ahí lo que tendría sería, bueno, porque tengo 4 elementos, esto sería una forma de endograma que sería diferente a las que les mostré ahorita, porque yo lo que voy mostrando es el primer clúster sería estos dos individuos que están en esta primera bolita, en esa primera elipse. El siguiente clúster estaría conformado por estos 3 elementos, que serían estos 3 individuos, y por último, un último clúster, que sería ya el del 100% de los individuos, estaría conformado por los 4 individuos. En el caso de los disociativos, agarramos es arrancando con todos los individuos, estando en un único grupo, y entonces lo que yo voy haciendo es, vea, estos 3, ¿cierto? Estos 3 son más similares que este, entonces yo llego y parto estos para acá y este para un único clúster. Y me quedan estos 3 acá. Y digo, de estos 3, estos 2 son más parecidos y los parto después. Entonces estos me generarían un clúster acá, un clúster de un único individuo. Este aquí viene estando solo desde el principio. Y luego para estos, ¿cierto? Tengo aquí un único individuo, un único individuo acá, acá y este por acá. ¿Cuál es mejor? Pues no es que sea uno mejor que el otro, pero sí los más usados son estos, donde yo parto, donde al principio todos mis individuos son un conglomerado y lo que voy haciendo es juntándolos con el que se les va apareciendo cada vez más y luego llegando hasta un final donde están todos unidos. Los métodos disociativos, digamos que no son los más usados. O sea, no es que sean más malos ni nada de eso, sino que normalmente son los menos usados, ¿cierto? Estos métodos también se les conoce como ascendentes, ¿cierto? Yo voy ascendiendo porque los voy agregando y estos métodos disociativos normalmente se les llama o se les conoce como métodos descendentes porque yo voy como descendiendo en el dendrograma, voy cogiendo, arrancando de un único clúster donde están todos unidos a uno donde están todos los individuos en un único clúster, cada uno de ellos en un clúster. No hay uno mejor que el otro. Dentro de los aglomerativos nosotros vamos a ver los 3 que estaban en la lista ahorita, ¿cierto? El de los más cercanos, el de los vecinos más cercanos es uno, el otro es el de los vecinos más lejanos, el otro es el método WARD, hay muchos más, pero digamos que esa es la idea, que nosotros los vamos como agregando de a uno, al principio por lo menos de a uno, ya después ustedes verán que eso se va formando como grupitos. De hecho, digamos, vamos a empezar con otro grafiquito de esto, sobre cómo se construiría el dendrograma. Vamos a pensar, voy a colocar aquí los individuos como tal cual los tenía por allá. Voy a colocar uno acá, vamos a colocar otro acá. Más o menos así. Va a aparecer varios por acá. Yo llego y digo, bueno, la distancia entre estos dos elementos
sería, digamos, esta. Esta es la distancia, ¿cierto?, que hay entre estos dos elementos, y por eso los junto. Vamos a suponer que la distancia que hay entre estos dos elementos fuera esta, sería la distancia, esta sería distancia 1, esta es la distancia 2, por acá no sé, vamos a colocar otros, vamos a suponer que este se junta con estos por acá, esta sería la distancia 3. Y fíjense que cuando yo junté los elementos, estos son el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Cuando yo junté los individuos 3 y 4, lo hice con una menor distancia, la 2 es más pequeñita que la 1. Entonces, esos dos elementos 3 y 4, lo que estaría diciendo es que se nos juntan primero, porque están más cerquita, la distancia es más cortica entre ellos, o lo que es lo mismo, son más similares, ¿cierto? Cuando yo ya junto con el 3, es porque los elementos 3 y 4 están más cerca del 5 que cualquiera de los otros elementos, porque no se han pegado. 3, 4 juntos, entre ellos están más cerquita de manera individual, pero cuando yo ya estoy pensando en el resto, pues ellos 2, 3 y 4 están más cerquita de 5 que del resto, por eso se juntan en el siguiente paso a 5. Ahora, 1 y 2, ¿cierto? Esa distancia 1 que nosotros tenemos aquí, está más cerquita entre ellos, y de hecho están más cerquita de lo que están 3 y 4 de 5. Ahora, voy a hacer otro aquí, voy a juntar, este 1 y 2 lo voy a juntar con este grupo. ¿Cuál es la distancia que tienen los elementos 1 y 2 del grupo 3, 4 y 5? Esa distancia sería todo esto de por acá. Fíjate que esa distancia es todavía mayor. La distancia que tienen los elementos 1 y 2 de los elementos 3, 4 y 5 es mayor que la que tienen al interior, al principio. Vamos a suponer que 6 y 7 se juntaron por acá, en algún lado, y que ahora se van a juntar con todos los elementos. Entre más yo vaya subiendo como en estas líneas, estas distancias serán cada vez mayores, porque yo empiezo a leer distancia en esta dirección, ¿cierto? Esto es la distancia 0, esto es una distancia, entonces entre yo más me esté alejando para poder unirme, pues mayor será la distancia. La distancia que hay entre los elementos 6 y 7 del resto del grupo será todo esto hasta acá, ¿cierto? Toda esta distancia es la distancia más grande que hay entre todos los elementos. Distancia 1, 2, 3, esto se está moviendo solo. Aquí digamos que esta sería la distancia 4, esta por aquí será la distancia, toda esta de por acá, porque toda esta de por acá será la distancia 5. Bueno, y esta de aquí ya la grafiqué por aquí, sería la distancia 7. Tenemos 7 distancias que nos reflejan qué tan cerca o qué tan lejos están los elementos. Y yo los voy agregando. Entonces, ¿cuáles serían los dos primeros elementos que se nos juntan? Los 3 y el 4. Eso nos forma un clúster que es el clúster 3, 4. Siguiente grupo que se nos junta, el clúster 6, 7. Luego hay un clúster que se nos junta, que es el clúster 1, 2. Y si nosotros hiciéramos un corte, yo voy a hacer un corte aquí con un color diferente. Si nosotros hiciéramos un corte por acá, hasta ahí, ¿cuántos clústeres se han manifestado, cierto? ¿Cuántos clústeres hay hasta ahí? La línea roja, donde me corte. Entonces aquí he cortado en 1, en 2, 3 y 4. El primer clúster que se me formó ahí. El segundo clúster, ¿cierto?, está formado por los elementos 3 y 4. Hay un clúster que tiene un único elemento que es el 5 y hay otro clúster que es el 6, 7. Eso si yo utilizo esa línea roja horizontal, yo la puedo colocar en un dendrograma en cualquier parte y todos los puntos de corte que ella me haga sobre el dendrograma, pues me indicará cuántos clústeres hay. Es decir, si yo hago un corte aquí en la línea, entonces estoy colocando la línea roja, me estará indicando por esos dos cortes que hasta ahí hay dos clústeres. Uno que me representa estos elementos y otro que me representa estos elementos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, bueno, del 1 al 5 de hecho caerían en el clúster 1 y el 6 y el 7 caerían en el clúster que llamamos 2. Cada una de las líneas que yo haga ahí me indicará cuántos clústeres. Ahora, cómo decidir dónde poner esa línea roja es parte de lo que haremos ahorita. Por ahora, quiero que aprendamos a construir el dendrograma. Está bien que uno nunca lo haga a mano, pero por lo menos que nos indiquemos, pues que sepamos cómo se hace un dendrograma a mano. Vamos a hacerlo con el vecino más cercano. Recuerden que el vecino más cercano más o menos lo que piensa, o dentro de la teoría del vecino más cercano,
Yo tengo dos grupos, tengo un montón de individuos ya agrupados al interior de estos grupos, y el vecino más cercano, pues lo que trata es de buscar y decir que lo que vamos a tratar de juntar es dos grupos utilizando la menor distancia que haya al interior de los grupos, ¿cierto? Los elementos que están más cercanos dentro de cada grupo al otro grupo, ¿cierto? Este elemento es el más cercano del grupo 1 hacia el grupo 2 y este elemento de acá es el más cercano del grupo 2 al grupo 1. Utilizaremos el 1. Esto en inglés normalmente se le llama el ¿cómo es que se traduce esta palabra? Linkage es el amalgamamiento. Amalgamamiento. Esto aquí es amalgamamiento simple, ¿cierto? O el similitud máxima o distancia mínima, ¿cierto? Esto es el vecino más cercano en español. El vecino más cercano en español, pues literalmente lo que hará es buscar o la distancia mínima entre los dos grupos o la similitud o similaridad máxima. Bueno. Y en cada paso lo que nosotros haremos es lo siguiente, ¿cierto? En términos de distancia, nosotros tenemos la distancia entre el conglomerado voy a colocarlo aquí en otro colorcito. En cada paso lo que nosotros haremos es la distancia entre el conglomerado I y el conglomerado J será igual a la mínima distancia, ¿cierto? Al mínimo que haya entre dos elementos que llamaremos L y M. ¿Quién sería L? Este puede ser L y este puede ser M, ¿cierto? La distancia más pequeñita que haya entre esos elementos. ¿Cierto? L y M son todos los elementos que hay en el conglomerado, digamos que este, al yo llamarlo L, ya lo llamé, a este le estaría poniendo aquí el C sub I. Y este de aquí, al yo poner la M ahí, este sería el C sub J. Entonces, esto es para, lo que tenemos que evaluarlo es para todos los elementos que estén en el conglomerado I. Este es para todos los elementos que estén en el conglomerado J. Tenemos que revisar, digamos, cada uno de estos elementos, por cada uno de estos elementos, cuál es el que está más cercano del otro. Eso es más o menos lo que quiero que sepan. Ahora, eso es muy bonito, pero eso cómo se aplica. Más o menos lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo unas distancias, una matriz de distancias entre unos individuos que llamaré A, B, C, D y E. Entonces, digamos que esta es la matriz de distancias. Entonces tengo aquí, no sé, A, B, C, D y E. Y aquí tengo A, B, C, D y E. Esa matriz inicial, digamos que sea 0, 1 con 2, 2 con 1. Vamos a suponer que aquí esto es 0.7. Este de aquí es 0.4. Este de acá es 0, 1,8, 1,9. Y esto dejará rayar. Vamos a ver si 1,9. Eso. 1,9. 2,1. Aquí dice algo que no hay. 0 es de B a B, la distancia que hay de un individuo a sí mismo es 0. El que es 1,8 es este. 1,9. 2,1. Aquí este de aquí, C a C, la distancia que hay de C a C es 0. Luego tendríamos 1,4. Vamos a este de aquí, 1,4. 1,4.
con 4, luego vendríamos aquí punto 6. TDA de 0, aquí es 1 con 3, y por aquí por último la distancia de A a 0. Solo estoy graficando, solo estoy colocando las distancias en uno de los lados, digamos, para evitarme copiar todo, porque esto es simétrico. Es decir, la distancia que hay de B, de A a B, que es 1 con 2 acá, es la misma distancia que hay de A a B. Aquí también iría un 1 con 2. Y aquí también iría un 2 con 1. Pero para evitarnos copiar esos, normalmente en las matrices de distancias, uno solo coloca la parte, digamos, superior o inferior. Yo estoy colocando la inferior, ¿cierto? Pero ya saben, en la diagonal, la distancia que hay de A a A, de un punto al mismo es 0, por eso están todas las de la diagonal 0, y todas las de la parte de abajo, ¿cierto? Es la distancia de A a B, de A a C, ¿cierto? Entonces, 2, 1, ¿qué es? La distancia que hay de B a E. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tratar de juntar. Fíjense que al principio nosotros tenemos todos los individuos completos. Y lo que nosotros necesitamos es irlos juntando de alguna manera para al final tener un único clúster. Aquí tenemos 5 clústeres, uno por cada letra que ustedes ven ahí, A, B, C, D y E. Y nosotros queremos un único clúster al final. Vamos a ir haciéndolo de manera aditiva, agregando cosas. ¿Cuál sería la distancia más pequeña que encontramos al interior de estos elementos? Porque nosotros vamos a hacer vecino más cercano, ¿cierto? ¿Cuál sería la distancia más cortica que ustedes encuentran alrededor de estos datos? 4. Entre la I y el E. Entre la E, que es 0.4, ¿cierto? Esa primera distancia, ¿cierto? Nos va a ayudar a juntar los elementos de I4. Entonces, digamos, tendríamos un paso 1, un nivel 1, nivel 1, K igual a 1, normalmente se le colocan los valores de K, en el cual la mínima distancia entre dos clústeres cualquiera, CI y CJ, sería 0.4. Esa sería la primera distancia que nos encontramos. Bueno, perdón, y yo debí cerrar acá. Es la distancia que hay entre ellos dos, la más pequeñita de todas las que nos podemos encontrar ahí sería 0.4. Entonces, lo que nos genera el conglomerado AE, ¿cierto? Nos genera un clúster que llamamos AE. ¿Qué vamos a hacer? A reducir esta matriz, porque ya el A y el E los vamos a juntar en un único individuo. Vamos a eliminar A y E como opciones individuales y los vamos a colocar como un único individuo, como un único clúster. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces, venga, yo lo hago en esta otra diapositiva. Entonces vamos a generar un individuo que llamaremos AE. Seguiremos teniendo B, que todavía no lo hemos logrado juntar con nadie. Vamos a tener de nuevo a C, que no lo hemos podido juntar todavía con nadie, y a D. Todos estos todavía los tenemos de manera individual. Y pues tendremos una distancia hacia AE, una distancia hacia B, una distancia hacia C y una distancia hacia D. ¿Cuál es la distancia que va a tener el conglomerado AE con respecto al mismo? Pues siempre un conglomerado con respecto al mismo tendrá distancia 0. Pero fíjense que yo necesito llenar la distancia que hay de AE a B. Y entonces aquí es donde viene el grafiquito. Yo tengo dos elementos dentro del conglomerado nuevo, ¿cierto? Que son A y E, ¿cierto? Tengo A y E aquí adentro. Yo tengo que buscar con respecto a B, que está solo, cuál es el que tiene la menor distancia de los dos, si el E o el A, para saber cuál es el que voy a pegar a este. Eso, en términos de datos, sería más o menos lo siguiente. La distancia que hay de A a B es esta acá, 1 con 2. La distancia que hay de B a E es esta de acá. ¿Cuál de los dos está más cerquita? ¿El A del B o el E del B? La del B. El A del B, ¿cierto? Este es el que está más pequeñito de los dos. Ya que mi gráfico me quedó aquí mal hecho. Esto sería, yo voy a borrar esto aquí. Entonces, realmente lo que está sucediendo acá es que el A y el B le quedó por aquí más lejitos
y el que está más cerca realmente es el A. Yo tengo que juntar estos dos clústeres, los tengo que juntar utilizando la distancia que hay entre A y B. ¿Cuál sería esa distancia? 1,2. Entonces, ¿cuál voy a ir a reportar acá? Voy a ir a reportar aquí ese 1,2. Es la distancia que ahora me va a quedar entre los dos clústeres. Y lo tengo que hacer para cada uno. Ahora voy a ver la distancia que hay entre A y E de C. A y E de C. ¿Cuáles son los de A y C? Vamos a colocarlo en otro color, vamos a ponerlo en naranjado. De A a C está el 2,1 y de E a C está el 0,6. ¿Cuál va a quedar más cerquita? Esta va a quedar más cerquita, es el E. Entonces aquí va a quedar es el E en vez de la que va a quedar más lejos. Los elementos o la distancia que me va a quedar entre estos dos elementos es la distancia más corta que haya, en este caso 0,6. Entonces voy acá, voy a cambiar el color porque me queda aquí todo en negro, será 0,6. Voy a ir a juntar ahora el A y el E con el D. El A y el E con el D, entonces será, vamos a colocar aquí en otro color diferente, vamos a poner por ejemplo el, no sé, el rojo, creo que no lo utilizamos. Entonces, ya el A con el D tendríamos un 0,7 por acá y un 1,3 del E y el D. ¿Cuál de los dos es la distancia más cortica? El A y el D. Entonces, realmente, correcto. A y E, que me quedan por aquí en este orden, pero con el D se van a estar relacionando, es esta distancia la que nos quedó más cortica en esos conglomerados, ¿cierto? Esa es la nueva distancia, que será 0,7. 0,7. Mientras que B a B es una distancia de 0 porque es un conglomerado con respecto a él mismo. El B y el C no los he cambiado, sigue la distancia entre ellos, al no haberlos agrupado todavía sigue siendo 1,8. Aquí era 1,9. Este por acá era un 0 y este era aquí un 1,4. ¿Cierto? Las únicas distancias que cambiaron fue donde yo aglomeré A y E. Todos los demás, como no los aglomeré, siguen siendo los mismos, simplemente los vuelvo a copiar. Aquí, pues, si quiero, como para que me quede un poquito de orden, le coloco esto acá. Ahora, vuelvo y hago el proceso. Busco entre esta tabla de distancia la menor de ellas. ¿Cuál sería la menor distancia al interior de esto? AE con C. A con C, o sea, este 0,6, ¿cierto? Eso nos dice que en este nivel 2, vamos a colocarlo en negro mejor, que en el nivel 2, o en el paso K igual a 2, como lo quieran ver, en el K igual a 2, la mínima distancia entre dos conglomerados IJ, esa mínima distancia será igual a 0,6. Y esa distancia de 0,6, pues lo que hará es juntarnos los conglomerados, ahora nos generará el conglomerado A, E, A, E, C. Lo voy a colocar en el orden que se van pegando, ¿cierto? No es necesario, normalmente no es, pero yo lo voy colocando así para que sepamos en qué orden se va pegando y que sea más fácil graficarlo después. Cuando yo lo voy colocando el nombre en el orden en el que se van pegando, es más fácil después hacer el dendrograma, que es lo que vamos a hacer al final de esto. El conglomerado AEC, más o menos lo que nos generará lo siguiente, tendremos ahora A, E, C como un conglomerado, y nos quedarán B y D todavía sin unir a nadie. Por aquí tenemos A, E y C, B y D. Bueno, la distancia que hay de un conglomerado a él mismo es 0, entonces aquí es 0, por acá es 0, y por acá abajo de AD es 0. Pero bueno, la distancia que hay de AEC, ¿cierto? Entonces recuerden que aquí nosotros teníamos al principio, y voy a hacer el grafiquito por aquí, ahorita lo borro, teníamos A y E, y luego que hicimos juntarle C. Entonces digamos que en esa segunda orden tendríamos aquí C, y tenemos que ver si AE o C está más cerquita de B, y si AE o C está más cerquita de D.
¿Cuál de los dos está más cerquita? Entonces vamos a ir a ver en la tabla. DAE, aquí voy a colocar un colorcitos como para distinguirlo. DAE, AB está 1,2. Y DAE, pero ni de C a AB hay 1,8. ¿Cuál es el que queda más cerquita de los dos? El 1,2. O sea, B dentro de este conjunto nuevo está más cerquita a B. Entonces aquí yo lo tendría de nuevo al revés. C dentro de este conjunto está más lejos que lo que están A y E de B, entonces voy a juntarlos es por esta distancia, mientras que es el 1,2. Y lo que hacemos ahora, vamos a colocar un color diferente aquí, digamos el amarillo, la distancia que hay de AE a D, AE a D es 0,7, y la distancia que hay de C a D es 1,4. ¿Cuál de los dos está más cerca? El D de AE. El de DAE. Entonces esa es la que vamos a utilizar, que sería ese 0,7. 0,7 es el que está más cerquita de los dos. Y bueno, el BAD, esos no se han agrupado todavía con nadie. BAD sigue siendo este mismo 1,9 que está acá, ¿cierto? Ese no tuvimos que agruparlo con nadie, sigue siendo 1,9. Voy a borrar esto por acá. Y ahora, ¿cuál es la menor distancia que encontramos en esta tabla? 0,7. Esa es la siguiente, nuestro siguiente nivel es la menor distancia que vamos a encontrar. Entonces será el nivel, en el nivel K igual a 3, tendremos que la mínima distancia entre dos conglomerados, IJ, será de 0,7. Y eso nos generará el conglomerado A, E, C, D. Entonces tenemos aquí un conglomerado que es el A, E, C, D, y por acá uno que todavía no se ha unido a nadie, que es el B. Tenemos por aquí B, bueno, primero el A, E, C, D y el B. La distancia que hay entre un conglomerado y el mismo es 0, mientras que la distancia que hay de AECD, ¿cierto? AECD, tenemos que pensar es cuál es la más pequeña que quedó. El conglomerado original, que era AEC, ¿cierto? Hacia B es 1,2. Y del elemento nuevo de ese conglomerado, que es D, la distancia que hay hacia B es de 1,9. ¿Cuál vamos a conservar? Como es el vecino más cercano, vamos a dejar el 1,2. Entonces aquí tendríamos que decir que esa nueva distancia es 1,2. Y por último, ¿cierto? Es la única distancia que nos queda. Entonces lo que vamos a hacer es, en el nivel K4, tenemos que la mínima distancia, de hecho solo queda una, que es esa, CJ, es de 1,2. Y ese 1,2 ya nos genera el conglomerado A, E, C, D, B. Nos generó un último conglomerado, ya no se nos juntaron todos, entonces ya lo único que nos queda es hacer el dendograma, ya no tenemos ningún otro elemento para juntarle a esto. ¿Cómo hacemos el dendograma? Entonces, déjenme acá, te voy a pasar, entonces vamos a colocar aquí los elementos en el orden que se nos juntaron. Entonces voy a decir, aquí se me juntó el A, voy a colocar por aquí el E fue el siguiente fue el C, el siguiente fue el D, y por último se juntó al final el B. Y la distancia la voy a colocar de aquí hacia abajo. Entonces voy a colocar esa distancia de aquí hacia abajo. Voy a colocar aquí, no sé, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8,
1, 1,2, 1,4. Vamos a bajar hasta 1,4 porque realmente la última distancia que nos encontramos fue 1,2. Entonces aquí voy a poner solo distancia. Y vamos a ir juntando cosas, ¿cierto? Entre los dos primeros que se nos juntaron, por eso los coloqué en ese orden en el que se nos fueron generando, fue el A y el E. ¿Cuál fue la distancia del A y el E? Esa distancia la tenemos aquí como el primer nivel, ¿cierto? Es 0,4 entre los dos. Entonces, voy a ir allá a colocar una distancia en 0,4 entre ellos dos. Voy a ir aquí a 0,4 y ahí coloco esta línea y junto A y E. Voy a la segunda. ¿Quién se juntó después? C. ¿A qué distancia se juntó C? Que es en el nivel 2. 0,6. Entonces voy a unirlos en 0,6. Voy a 0,6, que sería esta distancia por acá, y voy a juntar el clúster que ya estaba AE con el C, que fueron los que se juntaron en ese paso, en 0,6. Luego me devuelvo. Siguiente nivel que se juntaron fue en 0,7 y se juntaron A, E, C y D. Entonces en 0,7, A, E, C y D. 0,7 sería como por acá, que juntó fue el D. Y por último, el último de todos que se juntó fue el B y fue en 1,2, ¿cierto? Esta distancia que tenemos por acá, 1,2. Porque aquí parece como un 12, pero es un 1,2. Entonces venimos aquí. Vamos al 1,2, que es a esta altura más o menos. Y lo juntamos acá. En 1,2. Yo trato de tener pulso, no siempre es posible. Así se arma un dendrograma, muchachos. Yo tengo que ir calculando todas las distancias para que se me fuera juntando los grupos. Luego graficando los grupos en la distancia que se fueron juntando a esa altura. Eso me genera un dendrograma. Ahora, lo que yo les decía ahorita, la línea roja, lo voy a hacer aquí también con color rojo. Si yo, digamos, hago un corte por acá, en la parte de abajo, ¿cuántos clústeres tendría ahí? Tantos como cortes con estas líneas negras tenga. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, donde yo hice la línea roja, todavía tengo el mismo número de clústeres que de elementos. Si yo hago la línea roja por acá, ¿cuántos clústeres tengo? Pues cuántos corte acá, ¿cierto? Tendría 2 clústeres nomás. Un clúster que me agrupa estos elementos y un clúster que me agrupa el B. Entonces, estas líneas rojas horizontales, donde yo las trace en un dendrograma, el número de cortes que tenga sobre el dendrograma me dirá cuántos clústeres hay hasta ahí. Si yo lo hago hasta acá con una distancia, vamos a ver la distancia incluso, vamos a medirla ya, una distancia de 0,61 más o menos, tendría 1, 2, 3 clústeres. Si yo lo hago por acá, que sería una distancia de 0,5, tendría 1, 2, 3, 4 clústeres. Cada que yo haga una línea horizontal tendría un número de clústeres diferentes. Ahora, ¿dónde es lo adecuado? Trazar esas líneas rojas, esas horizontales que me cortan los clústeres. Pues yo lo que tengo que observar, digamos, en los dendrogramas es estas distancias. Cuando yo ya empiezo a alejarme, ¿cierto? Estos alejarse, donde se vuelvan más largos, normalmente se hacen los cortes. Entonces, fíjense que aquí yo podría decir, ¿dónde se empieza a alejar? El B se empieza a alejar por acá de esto. Con 5 elementos es difícil hacer clúster, pero digamos que donde yo empiezo a notar que estas cosas se empiezan a alejar, y ese alejar es esta distancia relativa, no desde el 0 hasta acá, sino esto que es como entre clúster, esta es la distancia, digamos, mayor entre esos dos clústeres, B y C. Esa sería una buena idea para cortar. Lo vamos a ver cuando tengamos más datos. Tranquilos, que este grafiquito así pequeñito es más difícil de visualizar. Y es una cosa que uno le queda grabada en los jerárquicos, ¿cierto? Los clústeres, uno llega, los grafica, y una vez tiene graficado el dendrograma,
el siguiente paso después de tener el dendrograma es decir dónde yo como investigador voy a poner esa raya roja, dónde voy a poner la horizontal, para que eso me determine cuántos clústeres voy a formar. Ese cuántos clústeres voy a formar va a ser importante para mí, ¿cierto? ¿Por qué es importante para mí? Pues porque eso me va a decir el análisis posterior cuánto lo voy a hacer. Bueno muchachos, vamos a hacer una cosa. Descansito. Ahorita volvemos y ya vemos cómo se ve esto en SPSS. Digamos la parte manual para que sepan de dónde salen las cosas. Pero en mano no lo hace. Entre otras porque tenemos 480 datos. ¿Cierto? En la encuesta que tenemos ahorita. Y así tengamos solo 30 o 40 datos, hacer esto a mano, de ir eliminando uno por uno, pues uno no lo hace. Solo quería que vieran cómo se hacía por lo menos con el vecino más cercano, que es ir juntando los que están más cerquita, los elementos, hasta llegar a un único elemento, para que entendamos los resultados que nos va a dar el SPSS. Entonces nos vemos antecitos de las 8. Voy a parar por aquí la grabación, me acuerden ahorita de grabar.